¿Cómo pudo llegar a ser la vida del pueblo mexicano durante los primeros 29 años del gobierno de don Porfirio Díaz? ¿Llegó a ser tan exitoso como muchos dicen? En el video de hoy nos adentraremos en uno de los periodos más decisivos y oscuros de nuestra nación, los primeros 29 años del Porfiriato, comprendidos entre 1876 y 1905. Aunque se ha exaltado la imagen del orden y progreso como un logro del gobierno de Porfirio Díaz, la verdad es que este periodo supuso una transformación radical en la vida de los mexicanos, deteriorándola en todos los niveles, social, político, económico y cultural. Las medidas adoptadas durante este lapso afectaron de manera devastadora a las clases populares, reduciendo sus oportunidades de ascenso y marginando especialmente a los mestizos, mulatos, pardos e indígenas. Además, al comparar este periodo con algunas de las estructuras, por inciertas que hayan sido, que ofrecía el virreinato de Nueva España, podemos apreciar que la modernización porfirista trajo consigo un retroceso en la calidad de vida para la gran mayoría. A lo largo de este video, exploraremos 24 datos fundamentales que ilustran, mediante fechas clave y el análisis de las principales figuras. Políticas responsables, como la independencia, que prometía libertad y mejoras, se transformó en un verdadero desastre para quienes menos lo tenían. Prepárate para un recorrido histórico profundo, lineal y continuo, que te mostrará la verdadera cara de este oscuro periodo. Número 1. 1876, el golpe de Estado que instauró la dictadura y anuló la participación popular. El 28 de noviembre de 1876, México experimentó un cambio sísmico cuando Porfirio Díaz dio un golpe de Estado que derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Este hecho no solo representó un cambio de gobierno, sino el inicio de una dictadura en la que el poder se concentró en un reducido círculo de aliados leales. Durante el virreinato, a pesar de las numerosas desigualdades, existían formas de organización local, cabildos, consejos de los pueblos indígenas, que, de algún modo, permitían una participación mínima de la población en la administración de sus comunidades. Con el golpe de Estado, todas esas formas de autogobierno fueron sistemáticamente desmanteladas. Díaz, mediante la represión y el uso de la fuerza militar, se aseguró de que cualquier manifestación de disidencia fuera silenciada y de que la voz de los sectores populares, especialmente la de indígenas, mestizos, mulatos y pardos, fuera completamente eliminada del proceso de toma de decisiones. Este primer acto autoritario sentó las bases para una represión que se extendería durante casi 3 décadas, marcando el destino de millones. Número 2. 1876, la instauración del clientelismo político y la traición a los ideales de la independencia. Aunque la independencia de México encendió la esperanza de libertad e igualdad, el ascenso de Porfirio Díaz en 1876 se acompañó de la instauración de un sistema de clientelismo político que traicionó esos ideales. Bajo el eslogan sufragio efectivo, no reelección, Díaz se presentaba como el defensor de la democracia, pero rápidamente concentró el poder en un círculo selecto de colaboradores y amigos. La distribución de cargos públicos, beneficios estatales y concesiones se realizó en función de la lealtad personal, marginando de forma sistemática a quienes no formaban parte de este grupo. Mientras que durante el virreinato existían ciertas redes de participación local, el nuevo sistema eliminó cualquier posibilidad de que las clases populares, en especial los mestizos, mulatos, pardos e indígenas, accedieran a cargos de poder o a una mejora en su calidad de vida. Esta traición a los ideales revolucionarios consolidó una estructura de exclusión que, en el transcurso del porfiriato, mantuvo a la gran mayoría en la pobreza y la marginación. Número 3. 1877, la revisión de títulos y el despojo masivo de tierras comunales. En 1877 se implementó un proceso burocrático conocido como revisión de títulos, en el cual se obligó a las comunidades indígenas y campesinas a presentar documentos formales que acreditaran la propiedad de sus tierras. Durante el virreinato, la tenencia comunal se regía por tradiciones orales y costumbres consuetudinarias, lo que permitía a los pueblos mantener sus territorios a pesar de la falta de un registro formal. La exigencia por parte del régimen porfirista, sin embargo, fue utilizada para declarar como baldías vastas extensiones de tierra, que posteriormente fueron expropiadas a precios ínfimos y adjudicadas a inversionistas y grandes terratenientes. Este proceso de despojo masivo no solo eliminó el sustento económico de miles de familias, sino que también rompió el tejido social y cultural de las comunidades, al privarlas de su base de identidad y organización. El impacto fue devastador, la pérdida de tierras significó la desaparición de un modo de vida ancestral y selló el destino de muchos pueblos en un ciclo de dependencia y marginación. Número 4. 1877, el sistema de tiendas de raya, la trampa de la esclavitud económica. Poco después de instaurarse la revisión de títulos, en 1877 se puso en marcha el sistema de tiendas de raya, que transformó la forma de remunerar a los obreros en una trampa de endeudamiento perpetuo.
Los trabajadores, obligados a laborar en haciendas, minas y fábricas, no recibían su pago en efectivo. En su lugar, se les abonaban vales que únicamente podían ser canjeados en tiendas controladas por los patrones, a precios manipulados para que la deuda nunca fuera saldada. Este sistema, que se extendió por todo el territorio, condenó a generaciones de obreros, en su gran mayoría mestizos y campesinos, a una verdadera esclavitud económica. La imposibilidad de liberarse del ciclo de deuda impidió que estos trabajadores pudieran mejorar sus condiciones de vida o aspirar a un cambio, consolidando así un sistema de explotación que se mantuvo a lo largo de todo el Porfiriato. Número 5. 1878. El incremento desproporcionado de impuestos y la asfixia de la economía local. En 1878, el gobierno porfirista, en su afán por financiar proyectos de modernización y atraer inversión extranjera, implementó un drástico aumento de la carga impositiva. Se elevaron impuestos sobre productos básicos como el maíz, los frijoles y otros alimentos esenciales, así como sobre la pequeña producción artesanal y agrícola que había sido vital para la economía local durante el virreinato. Este incremento fiscal forzó a los campesinos, artesanos y pequeños comerciantes a destinar la mayor parte de sus escasos ingresos al pago de tributos, lo que provocó el cierre de numerosos negocios y el colapso de economías regionales. Mientras las élites y los inversionistas extranjeros disfrutaban de exenciones y subsidios, la presión impositiva asfixió las posibilidades de crecimiento para la mayoría, profundizando la desigualdad social y dejando a la población en un estado de pobreza crónica. Número 6. 1878. La represión militar sistemática y el uso del terror para eliminar cualquier oposición. Desde el inicio del Porfiriato, la represión militar fue una de las herramientas más utilizadas para consolidar el poder de Díaz. En 1878, el régimen desplegó un ejército de élite, junto con unidades especializadas como los rurales, para sofocar cualquier manifestación de descontento. Las redadas, los toques de queda y las detenciones arbitrarias se convirtieron en la norma, y cualquier intento de resistencia, ya sea de campesinos, obreros o líderes políticos, era brutalmente reprimido. La represión no solo se manifestó en la violencia física, sino también en la instauración de un clima de terror psicológico que paralizó a toda la sociedad. Este uso sistemático del terror eliminó de raíz cualquier posibilidad de que las clases populares pudieran organizarse y reclamar sus derechos, consolidando así un sistema autoritario que mantuvo a la mayoría en un estado de sumisión absoluta. Número 7. 1878. La intensificación de la militarización en las zonas rurales y el desplazamiento forzado de comunidades. A partir de 1878, el Porfiriato intensificó su estrategia de militarización en las áreas rurales, especialmente en aquellas donde habitaban comunidades indígenas y campesinas. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas de manera masiva para garantizar el cumplimiento de las políticas de represión y despojo, realizando operativos de redadas y patrullajes constantes que obligaron a miles de familias a abandonar sus territorios ancestrales. Este desplazamiento forzado generó un éxodo masivo hacia las ciudades, donde la infraestructura era insuficiente para albergar a la población migrante. Como consecuencia, el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la crisis social se hicieron palpables, agravando la marginación de los sectores más vulnerables. La ruptura de los lazos comunitarios y la pérdida de la identidad ligada a la tierra dejaron a estos pueblos desarraigados, debilitando su capacidad para organizarse y resistir ante la opresión sistemática del régimen. Número 8. 1879. La instauración de la censura total y el monopolio absoluto de la narrativa oficial. Desde 1879, el gobierno de Díaz impuso un sistema de censura que se erigió como una herramienta clave para controlar la información y moldear la opinión pública. Todas las formas de comunicación, periódicos, revistas, folletos y libros, fueron sometidas a una vigilancia estricta y solo se permitió la difusión de la narrativa oficial, que exaltaba el orden, progreso y modernidad. Cualquier denuncia de los abusos, represión y explotación era censurada sin piedad y los periodistas críticos enfrentaban persecuciones, arrestos e incluso exilios. Esta censura implacable creó un ambiente de ignorancia programada, en el que la población quedó desprovista de fuentes independientes de información, permitiendo al régimen perpetuar su imagen de modernización a costa de ocultar la cruda realidad que vivían las clases populares. Número 9. 1879. El colapso del comercio local y la ruina de la producción artesanal. Durante el virreinato, el comercio local y la producción artesanal eran fundamentales para la subsistencia de las comunidades, sustentando una economía basada en prácticas tradicionales y en redes de intercambio local. Sin embargo, a partir de 1879, las políticas de modernización y la apertura comercial del Porfiriato, orientadas a integrar a México en el mercado internacional, provocaron un colapso en estos sistemas. La importación masiva de productos manufacturados a precios bajos desplazó a los pequeños comerciantes y artesanos, quienes se vieron incapaces de competir con el capital extranjero.
El resultado fue el cierre de mercados tradicionales y talleres, lo que devastó la economía local y erosionó la identidad cultural de innumerables comunidades. La desaparición del comercio local significó que muchas familias perdieron sus medios de subsistencia, intensificando la pobreza y dejando a la población marginada sin alternativas para mejorar su situación. Número 10. 1880. La concentración del poder económico y la marginación absoluta de la clase obrera. Hacia 1880, el modelo económico porfirista se había consolidado en un sistema en el que la riqueza se concentraba en manos de inversionistas extranjeros y de una élite nacional privilegiada. Las grandes concesiones para la explotación de recursos naturales, la construcción de ferrocarriles y la expansión de latifundios se otorgaron en condiciones que permitieron que la mayor parte de los beneficios se repatriaran o se acumularan en bolsillos exclusivos. Mientras la élite gozaba de exenciones fiscales y subsidios, la clase obrera, compuesta mayoritariamente por mestizos, campesinos y obreros urbanos, fue condenada a laborar en condiciones de explotación extrema. Las jornadas laborales de 12 a 14 horas, los salarios insuficientes y la ausencia total de derechos laborales profundizaron la brecha social, dejando a millones de mexicanos atrapados en un ciclo de pobreza sin posibilidad de ascenso. La concentración del poder económico selló la marginalidad de la mayoría, consolidando un sistema de explotación que se mantendría a lo largo del porfiriato. Número 11. 1880. La instauración de un sistema educativo elitista que excluyó a las zonas rurales. El porfiriato impulsó la modernización del sistema educativo, pero de manera que beneficiaba exclusivamente a las élites urbanas. A partir de 1880, se invirtieron considerables recursos en la construcción de colegios y universidades en las grandes ciudades, destinados a formar a la futura clase dirigente del país. Esta política, sin embargo, dejó completamente al margen a las zonas rurales y a las comunidades indígenas, que durante el virreinato habían contado con educación básica ofrecida por las órdenes religiosas y centros comunitarios. La falta de acceso a la educación para las clases bajas se tradujo en altos índices de analfabetismo y en la perpetuación de la exclusión social, ya que el conocimiento se convirtió en un privilegio reservado únicamente para los hijos de los acomodados. Sin educación, las posibilidades de mejorar la calidad de vida y de ascender socialmente se vieron drásticamente reducidas, sellando la brecha entre quienes disfrutaban de los beneficios del progreso y quienes quedaban relegados a la miseria. Número 12. 1881. La intensificación de la militarización y el desplazamiento forzado de comunidades rurales. A partir de 1881, el régimen de Díaz intensificó la militarización en las zonas rurales, especialmente en aquellas regiones habitadas por comunidades indígenas y campesinas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las políticas de despojo y represión. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas de forma masiva, llevando a cabo operativos de redadas y patrullajes constantes que obligaron a miles de familias a abandonar sus territorios ancestrales. Este desplazamiento forzado generó un éxodo masivo hacia las ciudades, donde la infraestructura era insuficiente para albergar a toda la población migrante. El resultado fue un colapso en la cohesión social y cultural de las comunidades, junto con un aumento drástico del hacinamiento y la pobreza en los centros urbanos. La intensificación de la militarización y el consiguiente desplazamiento dejaron a los pueblos desarraigados, debilitando su capacidad de organización y resistencia frente a la opresión sistemática. Número 13. 1881. La represión cultural y la asimilación forzada de las identidades autóctonas. En 1881, el régimen porfirista lanzó una agresiva campaña de represión cultural, con la intención de homogeneizar la identidad mexicana y alinearla a los modelos occidentales de modernidad. Bajo el pretexto de civilizar al país, se obligó a las comunidades indígenas y mestizas a abandonar sus lenguas, tradiciones y costumbres, adoptando la cultura oficial que promovía la élite. Las instituciones educativas y culturales se convirtieron en vehículos de adoctrinamiento y las expresiones culturales autóctonas fueron marginadas o directamente prohibidas. Esta asimilación forzada destruyó la diversidad cultural que había caracterizado a México durante siglos y debilitó los mecanismos tradicionales de organización y resistencia, dejando a los pueblos originarios sin la capacidad de reclamar sus derechos y preservar su identidad. La represión cultural selló la exclusión de las comunidades más vulnerables, haciendo que su patrimonio se perdiera en el proceso de modernización impuesto por el régimen. Número 14. 1881. La censura implacable y el monopolio de la narrativa del orden y progreso. Desde 1881, el gobierno de Díaz instauró un sistema de censura que se convirtió en uno de los pilares del control ideológico del porfiriato. Todas las formas de comunicación, periódicos, revistas, folletos y libros, fueron sometidas a una vigilancia estricta, obligando a que únicamente se difundiera la narrativa oficial, que exaltaba el orden, progreso y modernidad.
Cualquier denuncia de los abusos, la represión o la explotación era censurada sin remedio, y los periodistas críticos eran perseguidos, encarcelados o exiliados. Esta censura total creó un ambiente en el que la población quedó desprovista de fuentes independientes de información, lo que permitió que la imagen de un México próspero y moderno se impusiera, mientras la cruda realidad de la miseria quedaba oculta. El monopolio de la narrativa fue esencial para perpetuar el régimen y consolidar la sumisión de las clases bajas, impidiendo la formación de cualquier movimiento de resistencia o crítica. Número 15. 1882. La concentración del poder económico y la marginación absoluta de la clase obrera. Hacia 1882, el modelo económico del porfiriato se había consolidado en un sistema que concentraba la riqueza en manos de inversionistas extranjeros y de una pequeña élite nacional. Las grandes concesiones para la explotación de recursos naturales, la construcción de ferrocarriles y la expansión de los latifundios se otorgaron en condiciones que permitieron que la mayor parte de los beneficios se repatriaran o se acumularan en los bolsillos de unos pocos privilegiados. Mientras la élite disfrutaba de exenciones fiscales, subsidios y beneficios exclusivos, la clase obrera, compuesta principalmente por mestizos, campesinos y obreros urbanos, se vio obligada a trabajar en condiciones de explotación extrema. Jornadas laborales de 12 a 14 horas, salarios que apenas alcanzaban para la subsistencia y la total ausencia de derechos laborales y protección social dejaron a millones de mexicanos en un estado de marginación profunda. Esta concentración del poder económico amplió la brecha social, sellando un destino de pobreza y desesperanza para aquellos que no podían acceder a los beneficios del progreso. Número 16. 1882. El auge de la inversión extranjera y la privatización de los recursos naturales. A partir de 1882, el gobierno de Díaz adoptó una política económica que favoreció la inversión extranjera, impulsando la privatización de los recursos naturales de México. Grandes empresas de capital estadounidense, británico y francés obtuvieron concesiones para explotar minas, petróleo y otros recursos estratégicos, con beneficios fiscales y subsidios que les permitieron acumular enormes ganancias. Este modelo extractivista se tradujo en que la riqueza generada en la explotación de los recursos se repatriara a capitales extranjeros, dejando a las comunidades locales, especialmente a los pueblos indígenas y campesinos, sin recibir compensaciones justas. La privatización de los recursos consolidó un sistema en el que el progreso se medía en términos de capital acumulado, mientras la población, despojada de sus medios de sustento, se veía condenada a la dependencia y la pobreza, perpetuando la desigualdad. Número 17. 1882. La transformación del paisaje urbano y la proliferación de barrios marginales. La modernización del porfiriato se manifestó en la construcción de una red ferroviaria nacional y grandes obras públicas, pero estas iniciativas tuvieron un alto costo social. A medida que se promovió la migración forzada de campesinos y obreros desde las zonas rurales hacia las ciudades, se produjo un crecimiento urbano descontrolado. En 1882, las grandes urbes se expandieron sin una planificación adecuada, dando origen a barrios marginales caracterizados por el hacinamiento, la escasez de servicios básicos y condiciones de vida insalubres. Mientras la élite disfrutaba de modernos desarrollos urbanos y de infraestructuras avanzadas, la mayoría de la población se vio obligada a vivir en entornos precarios, evidenciando de forma dramática la brecha entre el progreso aparente y la realidad de la miseria. La transformación del paisaje urbano selló un sistema de exclusión social que mantuvo a los sectores populares en la marginación y sin oportunidades para un desarrollo digno. Número 18. 1883. La represión cultural y la asimilación forzada de las identidades autóctonas. En 1883, el régimen porfirista intensificó su política de modernización cultural con el objetivo de homogeneizar la identidad mexicana. Bajo la premisa de civilizar al país, se impuso la asimilación forzada, obligando a las comunidades indígenas y mestizas a abandonar sus lenguas, tradiciones y costumbres en favor de una cultura oficial alineada con los valores occidentales. Las instituciones educativas se convirtieron en herramientas de adoctrinamiento y las manifestaciones culturales autóctonas, que durante el virreinato habían sido un pilar fundamental para la cohesión y la resistencia, fueron marginadas o prohibidas. La pérdida de la diversidad cultural tuvo consecuencias irreversibles, las comunidades se vieron privadas de su patrimonio y de los mecanismos tradicionales de organización, lo que debilitó su capacidad para reclamar sus derechos y preservar su identidad. La represión cultural consolidó un sistema de exclusión que dejó a los pueblos originarios sin un futuro digno en un México que avanzaba hacia la modernidad a costa de su rica diversidad. Número 19. 1883. La censura implacable y el monopolio de la narrativa del orden y progreso. Desde 1883, el régimen de Díaz instauró una política de censura que se convirtió en uno de sus principales instrumentos de control.
Las autoridades impusieron una vigilancia estricta sobre todos los medios de comunicación, obligando a que únicamente se difundiera la narrativa oficial que exaltaba el orden, progreso y modernidad. Los periódicos, revistas y folletos fueron objeto de una censura implacable, y cualquier intento de denunciar la represión, el despojo o la explotación era suprimido sin piedad. Los periodistas críticos enfrentaron arrestos, torturas y exilios, lo que creó un ambiente de ignorancia programada en el que la población carecía de fuentes independientes de información. Este monopolio de la narrativa no solo facilitó la perpetuación del régimen autoritario, sino que también selló la posibilidad de resistencia, dejando a la sociedad sumida en la desinformación y la sumisión. Número 20, 1884, la intensificación de la explotación en el sector agrícola y el colapso del campesinado. A lo largo de los primeros 29 años del Porfiriato, las políticas agrarias se orientaron hacia la concentración de la tierra en grandes haciendas, favoreciendo a los terratenientes y a la inversión extranjera. En 1884, las reformas agrarias aceleraron este proceso, dejando a los pequeños campesinos sin acceso a los medios de producción. Los pueblos indígenas y mestizos, que durante el virreinato habían mantenido un sistema de cultivo comunal, se vieron obligados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en grandes latifundios. La crisis del campesinado se agravó con la imposición de sistemas de crédito abusivos, la pérdida de tierras y la explotación laboral, lo que provocó un colapso de la economía rural. El resultado fue un éxodo masivo hacia las ciudades, donde la falta de oportunidades y la alta densidad poblacional profundizaron la marginación de estos sectores, sellando un destino de pobreza y dependencia. Número 21, 1884, la instauración de políticas fiscales que favorecieron a la inversión extranjera a costa de los sectores populares. En 1884, el gobierno porfirista adoptó una serie de medidas fiscales diseñadas para atraer inversión extranjera, reduciendo impuestos y aranceles para las grandes empresas mientras se incrementaba la carga impositiva sobre los pequeños productores y comerciantes. Esta disparidad en la política fiscal favoreció la concentración de la riqueza en manos de inversionistas extranjeros y de una élite local, dejando a las clases bajas sin recursos para invertir en su propio desarrollo. La presión fiscal asfixiaba las economías regionales, profundizando la desigualdad y consolidando un modelo en el que el progreso se medía en términos de capital acumulado, sin que se tradujera en una mejora de las condiciones de vida para la mayoría. La política fiscal del porfiriato dejó a los mestizos, campesinos e indígenas en una situación de vulnerabilidad económica extrema. Número 22, 1885, la expansión del sistema ferroviario y la transformación del comercio local. La construcción de una extensa red ferroviaria fue una de las grandes obras del Porfiriato, destinada a integrar el país y facilitar la exportación de recursos. Sin embargo, en 1885, la expansión del ferrocarril tuvo un alto costo para el comercio local y la economía artesanal. Las concesiones para la construcción de las vías fueron otorgadas principalmente a capital extranjero, lo que implicó la expropiación de tierras y la reorganización de rutas comerciales tradicionales que durante el virreinato habían sustentado la producción local. La importación masiva de productos manufacturados a precios bajos desplazó a pequeños comerciantes y artesanos, provocando el colapso de mercados locales y el deterioro de economías que habían sido el sustento de comunidades enteras. Este cambio transformó radicalmente el paisaje económico, beneficiando a grandes empresas y a la élite, mientras que la mayoría de los mexicanos se vio relegada a vivir en condiciones de pobreza y exclusión. Número 23, 1885, la represión política intensificada y la eliminación sistemática de la oposición. Para 1885, el régimen porfirista había intensificado sus métodos de represión política para eliminar cualquier forma de oposición. Utilizando el aparato militar y judicial, Díaz y sus colaboradores persiguieron a líderes políticos, sindicalistas y organizadores sociales que se atrevieran a cuestionar las políticas del régimen. Las detenciones arbitrarias, los juicios sumarios y, en muchos casos, las ejecuciones sin debido proceso se convirtieron en prácticas habituales. Esta represión intensificada creó un ambiente de terror absoluto, en el que cualquier intento de organización o protesta era sofocado de manera inmediata y violenta. La eliminación sistemática de la oposición selló la exclusión de las clases populares del poder, dejando a los mestizos, indígenas, mulatos y pardos sin medios para expresar sus demandas o luchar por mejores condiciones, y consolidó el régimen autoritario de Díaz. Número 24, 1885, la transformación del panorama urbano y la proliferación de barrios marginales. El crecimiento acelerado de las ciudades durante el Porfiriato fue acompañado por un proceso de urbanización descontrolada que se hizo especialmente evidente a partir de 1885. La migración masiva de campesinos y obreros, forzados por la represión y el despojo, provocó un crecimiento demográfico que las ciudades no pudieron absorber adecuadamente.
Este crecimiento llevó a la formación de extensos barrios marginales, caracterizados por el hacinamiento, la falta de servicios básicos y condiciones de vida insalubres. Mientras la élite disfrutaba de modernos desarrollos urbanos, la mayoría de los mexicanos se vio obligada a vivir en entornos precarios, evidenciando de manera dolorosa la brecha entre el progreso anunciado y la realidad de la miseria. La transformación del paisaje urbano consolidó un sistema de exclusión social que dejó a la gran masa de la población sin posibilidades reales de mejorar sus condiciones de vida. En conclusión, durante los primeros 29 años del Porfiriato, 1876-1905, México vivió una transformación profunda y dolorosa que, bajo la apariencia de modernización y orden, hundió a la mayoría de la población en la miseria, la represión y la explotación. A través de estos 15 datos, hemos explorado cómo las políticas de Porfirio Díaz, desde el golpe de Estado que eliminó la participación popular y la instauración del clientelismo, hasta el despojo masivo de tierras, la esclavitud económica a través del sistema de tiendas de raya, el incremento desproporcionado de impuestos, la represión militar, la censura total, la concentración del poder económico, la privatización de recursos y la transformación del panorama urbano, impactaron de forma devastadora en la vida de los mexicanos, especialmente en los sectores más vulnerables, comparado con el virreinato de Nueva España, en el que existían, aunque imperfectas, formas de organización y protección comunitaria. El porfiriato eliminó prácticamente cualquier posibilidad de participación y de ascenso social para las clases bajas. Los mestizos, mulatos, pardos e indígenas quedaron marginados, sin acceso a la tierra, a la educación o a un sistema económico que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Este conjunto de políticas y medidas creó un sistema de exclusión que, a pesar de la fachada de progreso, sembró las semillas de la Revolución Mexicana. Si este análisis profundo y extenso te ha parecido revelador, te invito a suscribirte a Dovistoria, a dejar tus comentarios y a compartir este video para que más personas descubran la verdadera historia oculta detrás de este oscuro periodo de nuestra nación. Conocer nuestro pasado es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Nos vemos en el próximo episodio de Dovistoria, donde continuaremos desentrañando los secretos y realidades que han marcado la historia de México.